Bienvenida o bienvenido a esta exploración de las ideas de Friedrich Nietzsche. Hoy nos metemos de lleno en un texto potente. Schopenhauer como educador. Es parte de sus consideraciones intempestivas. Tenemos aquí algunos fragmentos clave que nos muestran su visión bastante crítica sobre la cultura de su época y, bueno, por qué Schopenhauer era tan importante para él. Nuestra idea hoy es desgranar un poco qué es eso de ser intempestivo para Nietzsche y por qué le preocupaba tanto lo que él llamaba la pereza espiritual. Y claro, cómo Schopenhauer emerge ahí como un modelo frente a una filosofía pues un poco domesticada, ¿no? Por la universidad, por el Estado. Es una reflexión que toca la fibra, yo creo, de la búsqueda de autenticidad. Vale, empecemos por ahí, si te parece. Mencionas lo de ser intempestivo. ¿Qué significa exactamente en boca de Nietzsche? Porque suena, incómodo. Incómodo es una buena palabra, sí. Es una idea central, fundamental. Ser intempestivo es ir a propósito a contracorriente, del espíritu de la época. Ser extemporáneo. Nietzsche no lo ve como un capricho, para nada. Es una necesidad vital, casi como una, dice él, agresión saludable, contra la autocomplacencia cultural, contra el conformismo. Él mismo lo dice con una fuerza tremenda, cito. Tengo el deber de oponerme a mi tiempo, de ponerle trabas, y precisamente porque lo recibo de él, de perjudicarlo. O sea, convierte la filosofía en acción, una acción crítica, no solo reflexión en un despacho. Entiendo. Una filosofía que muerde, entonces, que no busca la palmadita en la espalda. ¿Y esta actitud, esta necesidad de morder, forma parte de algo más grande? Has mencionado las consideraciones intempestivas. Exacto, exacto. Este texto sobre Schopenhauer era la tercera de 4 armas, por así decirlo, que Nietzsche planeaba usar, contra la cultura alemana que él veía, bueno, en decadencia. La primera fue contra David Strauss, la falsa cultura. La segunda contra el historicismo que paraliza. Esta tercera presenta a Schopenhauer como modelo, un modelo positivo, constructivo. Y la cuarta iba a ser sobre Wagner, como modelo artístico regenerador. Aunque, bueno, esa relación luego ya sabemos cómo acabó. Sí, se complicó bastante. Se complicó, sí. Y todo esto viene de antes, de un diagnóstico previo. Ya en el nacimiento de la tragedia, apuntaba a una cultura moderna demasiado racionalista, socrática la llamaba, superficial, que había perdido la sabiduría trágica de los griegos. Y luego, en Sobre verdad y mentira, radicaliza mucho más su postura. Cuestiona si el lenguaje puede siquiera alcanzar la verdad objetiva. Lo ve como metáfora. Abre la puerta a un perspectivismo que, claro, puede llevar al escepticismo. Así que las intempestivas son la respuesta práctica. Si la cultura está enferma y la verdad objetiva es una ilusión, ¿qué hace el filósofo? Pues ser intempestivo, diagnosticar sin piedad y proponer modelos de salud, como Schopenhauer. Vale, entiendo el contexto general. Entonces, si nos centramos ya en Schopenhauer como educador, ¿cuál es el diagnóstico principal que hace Nietzsche sobre, bueno, sobre el individuo moderno? Sobre nosotros, quizás. Pues lo clava con una palabra que puede chocar un poco. Pereza. ¿Pereza? ¿Así sin más? Bueno, no la pereza física, no la de no querer levantarse del sofá. Habla de algo más hondo, la pereza espiritual. Cita a un viajero al que le preguntan por la característica más común de los humanos, y dice, la inclinación a la pereza. Pero Nietzsche matiza enseguida. Dice, quizás sería más justo decir temerosos. Ah, interesante. O sea, la pereza como máscara del miedo. Eso es, porque esa pereza, en el fondo, esconde un miedo fundamental. Dice, se esconden tras costumbres y opiniones. Es el miedo a ser libre, ¿sabes? A tomar las riendas de la propia existencia. Es mucho más cómodo seguir la corriente, obedecer las normas no escritas, aunque no nos convenzan, que asumir el esfuerzo y el riesgo de ser una misma o uno mismo. Y ahí conecta con lo del terror al prójimo, ¿no? Que no es miedo físico a que te hagan algo, Exacto. sino pánico a la opinión ajena. ¿A qué dirán? A desviarse de la norma. A que te señale esa mediocridad ambiente que, bueno, no tolera muy bien a quien destaca. Justo. La convención social como un tranquilizante, cómodo, pero te anestesia. Precisamente. Y lo más fascinante aquí, o quizás lo más trágico, es que esta pereza, este miedo, nos lleva a ocultarnos algo esencial, una verdad íntima y a veces angustiante, que somos únicos,
irrepetibles. Nietzsche lo dice sin pelos en la lengua. Todo hombre sabe con certeza que solo se halla en el mundo una vez, como un unicum. Un unicum. Sí, como algo único. Lo sabe, pero lo oculta como si le remordiera la conciencia. Es como si huyéramos de esa singularidad, de la responsabilidad que implica. Buscamos refugio en el rebaño, en la seguridad de las opiniones compartidas, las costumbres de siempre. Claro. La autenticidad da trabajo. Mucho trabajo. Exige autoexamen constante, valentía para asumir riesgos. La vida en el rebaño, en cambio, es cómoda. Te exime de la responsabilidad de ser. Pero frente a esa huida, a esa comodidad, Nietzsche lanza una llamada, casi un grito. Sé tú mismo. No es una sugerencia amable, ¿eh? Es un imperativo que brota de la conciencia. Cito porque es muy directo, muy potente. El hombre que no quiera pertenecer a la masa únicamente necesita dejar de mostrarse acomodaticio consigo mismo, seguir su propia conciencia que le grita, sé tú mismo, tú no eres eso que ahora haces, piensas, deseas. Qué bueno. Es potentísimo. Y la advertencia es seria. Ignorar esa llamada lleva a una vida desolada y absurda. Habla incluso de una temeridad necesaria, de atreverse a coger el timón. Tenemos que responder ante nosotros mismos de nuestra existencia. Por eso queremos ser los verdaderos timoneles. Es una llamada a la responsabilidad radical. Y para subrayar eso, esa individualidad intransferible, usa una metáfora muy potente. La del puente. Ah, sí, la del puente sobre el río de la vida. Esa misma. Dice, nadie puede construirte el puente sobre el que precisamente tú tienes que cruzar el río de la vida. Nadie, sino tú sola. Es una advertencia clara contra los atajos fáciles, contra los gurús, los maestros que te dicen, sígueme, y ya está. Contra los, cito, senderos y puentes y semidiosas que te ofrecen guía a cambio de tu entrega total, a cambio de tu singularidad. O sea que el camino es único e intransferible. Exacto. Por eso concluye de forma tan tajante. Existe en el mundo un único camino por el que nadie sino tú puede transitar. ¿A dónde conduce? No preguntes, síguelo. La verdadera educación, entonces, no sería darte mapas o respuestas hechas. Sería despertar esa necesidad de emprender tu propia búsqueda, aunque sea solitaria y el destino sea incierto. Vale. Si el panorama es ese, una cultura enferma, nuestra tendencia a la pereza espiritual, un camino que es radicalmente individual, uno se pregunta, ¿estamos completamente solos en esto? ¿No hay ninguna guía posible? Y aquí es donde introduces a Schopenhauer como modelo. Pero, ¿por qué él? ¿Qué tenía Schopenhauer que no tuvieran otros filósofos para Nietzsche? Pues la clave para Nietzsche, y esto es fundamental en su pensamiento, es la coherencia. La coherencia entre la vida y la obra. No soporta la filosofía como un mero juego intelectual, ¿sabes? Desvinculado de cómo vives. Dice algo así como, yo estimo tanto más a un filósofo cuanto más posibilidades tiene de dar ejemplo. El ejemplo vital. Eso es. El ejemplo tiene que venir por el camino de la vida tangible y no simplemente por el de los libros. Y Schopenhauer le parece ejemplar precisamente por eso, porque vivió su filosofía, su pesimismo, su independencia brutal frente a las universidades, frente al Estado, incluso su misantropía. No eran una pose intelectual según Nietzsche. Eran la expresión honesta de su forma de ver y de estar en el mundo. Y lo contrasta con Kant, ¿no? Justo. A Kant lo respeta enormemente como pensador, claro, pero critica su modelo vital. Dice, Kant se mantuvo aferrado a la universidad, se sometió a los gobiernos, y la consecuencia, según Nietzsche, es esta. Y aquí porque su ejemplo generó profesores de universidad y una filosofía de profesores. Una filosofía académica, domesticada. Exacto. Schopenhauer, en cambio, es el pensador libre, el que no se casa con nadie, el independiente. Me parece muy interesante que no lo idealice, no lo pinta como un sabio perfecto, ¿sabes? En su torre de marfil. De hecho, señalas que Nietzsche menciona explícitamente los peligros que Schopenhauer enfrentó y que eso es parte de su valor como modelo. Sí, totalmente. Y eso es crucial para que funcione como modelo real, no como un ideal inalcanzable. No nos presenta a un superhombre, sino a alguien que luchó, que tuvo dificultades. Detalla 3 peligros que Schopenhauer superó, y esa superación es lo que lo hace ejemplar. Primero, el aislamiento aplastante. Hay que imaginarse la soledad de pensar tan radicalmente distinto a todo el mundo. Dice, ningún amigo que realmente sintiera como él. Una soledad auténtica.
Uf, eso tiene que ser duro. Durísimo. Segundo peligro, la desesperación de la verdad. Después de Kant y su crítica a la razón pura, el escepticismo era una tentación muy fuerte, un callejón sin salida. Nietzsche ve a Schopenhauer como el guía que nos saca de esa, cito, caverna de la melancolía escéptica y nos lleva a una cima de la contemplación trágica. Una visión más elevada, más profunda. ¿Y el tercero? El tercero es la tensión interna del genio, entre la autoafirmación, que a veces roza la arrogancia, ¿no? Y por otro lado, un anhelo de renuncia, de pureza, casi de santidad ascética. Schopenhauer, dice Nietzsche, supo mantener esa tensión de forma productiva. No se rompió. Y aquí viene un punto que me llama mucho la atención. Es casi contraintuitivo. Afirma que sus defectos, sus cicatrices, lo hacen mejor modelo. Voy a citar otra vez porque me parece genial. Que Schopenhauer pueda ser un modelo es indudable, a pesar de todas sus cicatrices y de todos sus defectos. Y añade, y hasta podría decirse que eso que había en su ser de más imperfecto y demasiado humano es justo lo que a nosotros nos hace mucho más próximos a él. Es buenísimo, sí. O sea, es un modelo con el que podemos identificarnos porque es humano, porque tuvo sus luchas, sus imperfecciones. No nos pide ser perfectos, sino tener el coraje de afrontar nuestras propias contradicciones. Exacto. Su vida es como un testimonio. Se puede pensar libremente, se puede ser auténtico, aunque duela, aunque aísle. Es posible. Exactamente. Es un modelo de resistencia existencial, podríamos decir. Frente a la comodidad de esa pereza espiritual de la que hablábamos, él eligió la dificultad de ser veraz consigo mismo. Y esa lección, esa lucha, es lo que Nietzsche quiere destacar como algo educativo, como ejemplar. Vale, entonces tenemos el diagnóstico. La pereza espiritual. La llamada a la acción. Sé tú mismo. Y el modelo. Schopenhauer, el luchador independiente y coherente. Pero claro, si el camino es tan individual, tan exigente, choca frontalmente con las estructuras que en teoría deberían fomentar el pensamiento, ¿no? Como la universidad. Nietzsche tenía mucho que decir sobre eso, ¿verdad? Y no cosas muy bonitas, muchísimo. Y muy crítico, sí, durísimo. Ve la famosa libertad académica de los profesores de filosofía de su tiempo, bueno, como una fachada. Una fachada que oculta una dependencia económica muy clara del Estado. Lo dice sin miramientos, ¿eh? Considerada más atentamente, esa libertad no es tal libertad, sino un ministerio que alimenta a sus empleados. Un ministerio, o sea, funcionarios. Básicamente. El Estado, argumenta Nietzsche, no paga a los filósofos para que busquen la verdad sin más. Les paga para que proporcionen un discurso que sea útil para sus intereses, para mantener el orden, la estabilidad. El filósofo se convierte así en un filósofo funcionario, un asalariado, y su pensamiento pues está condicionado. Y además la propia rutina universitaria, la obligación de publicar constantemente, de dar clases a cualquiera que se apunte, la burocracia, todo eso, dice él, desviriliza el pensamiento, lo domestica, le quita el filo crítico. A tener algo que enseñar todos los días y enseñarlo a cualquiera que quiera oírlo. Sí. Sugiere que esa presión constante lleva a fingir, a aparentar que sabes más de lo que sabes, a repetir fórmulas en lugar de pensar de verdad. ¿No tendrá, acaso, que aparentar?, se pregunta. Y el resultado de esa dinámica, según él, es que la filosofía viva, la que muerde, se muere. Se convierte en erudición histórica, en doxografía. Doxografía. ¿Te refieres a...? Sí, a catalogar opiniones de filósofos del pasado. Un ejercicio académico, respetable, si quieres, pero estéril. Desconectado de las preguntas vitales del presente. Se pierde el impulso creador, la originalidad. Critica también lo que llama el espíritu periodístico, esa tendencia a la superficialidad, a seguir las modas intelectuales del momento. Y veía que eso se estaba infiltrando hasta en la universidad. Lamenta que se pierda el rigor de figuras pasadas como F.A. Wolf. Es una crítica demoledora, vamos. Llega a decir que el sistema educativo está diseñado casi para disuadir a la gente de dedicarse a la filosofía en serio. Describe un proceso casi irónico. Primero, en la universidad, la crítica de palabras, el formalismo. Luego, para el examen, acumular sistemas filosóficos. Y el resultado final es que el estudiante acaba sintiendo alivio de no ser filósofo. Cito al final: «Gracias a Dios que no soy filósofo, sino cristiano y ciudadano de mi estado». Sí, es tremendo. Como si el sistema hubiera conseguido neutralizar el peligro que representa un pensador libre. ¿Misión cumplida? Exacto.
Y en el fondo de todo esto, lo que denuncia es una especie de alianza corrupta entre el Estado y la filosofía oficial, la académica. Su tesis es brutalmente clara. Al Estado nunca le interesa la verdad a secas, sino solo la verdad que le es útil. O sea, la verdad que le conviene para mantenerse. Eso es, o más bien, aquello que le sirve para mantenerse, sea verdad o no. El Estado busca su propia conservación, su estabilidad. No busca la verdad desnuda, que a menudo es incómoda, desestabilizadora. Por lo tanto, el filósofo que acepta el sueldo del Estado, que se convierte en funcionario, acepta implícitamente que hay algo por encima de la verdad. ¿Y qué sería? Pues la razón de Estado, el propio Estado. Vaya panorama. Ante esta visión tan desoladora de la filosofía institucionalizada, ¿qué propone Nietzsche? Porque no parece alguien que vaya a pedir comités de reforma curricular o más becas. Para nada, para nada. Su propuesta es radical. Es una provocación en toda regla. Lo que propone es la filosofía salvaje. ¿Filosofía salvaje? ¿Cómo es eso? Pues la idea es paradójica, pero muy nietzscheana. Para salvar la filosofía, dice, hay que sacarla del invernadero protector, pero también controlador de las instituciones. Propone básicamente tres cosas. Primero, quitarle al Estado y a la universidad el poder de decidir qué es filosofía auténtica y qué no lo es. Segundo, dejar que el filósofo crezca libre, por su cuenta, sin la seguridad de un puesto fijo, de una colocación. Cito, dejad que el filósofo crezca salvaje, privadlo de cualquier perspectiva de colocación. A la intemperie, vamos. A la intemperie total. Y tercero, y esto es lo más polémico quizá, sugiere que la propia dificultad, la lucha por abrirse camino, incluso la incomprensión o la persecución, servirán como filtro natural. Alejarán a los simuladores, a los oportunistas, y permitirán que emerja el pensador genuino, el que filosofa por una necesidad interior irrefrenable, no por un sueldo. Es una defensa a ultranza de la filosofía, de su dignidad por encima de todo lo demás. Llega a preguntar algo como, ¿qué puede importarnos la existencia de un Estado, el beneficio de la universidad, si ante todo lo que importa es la existencia de la filosofía sobre la tierra? Exacto. Es poner la filosofía en el centro. Y claro, un pensador así, un filósofo salvaje, no es un empleado dócil. Es un peligro, un revulsivo cultural, un terremoto. Cita a Emerson con admiración, ¿verdad? Sí, le encanta esa ceca. Estad atentos, dice Emerson, para cuando el gran Dios haga venir a un pensador a nuestro planeta. Entonces todo estará en peligro. Pone los pelos de punta. Desde luego. En resumen, para Nietzsche, la lucha por una filosofía auténtica, intempestiva, es una batalla cultural decisiva. Ve las instituciones de su época, Estado, universidad, como mecanismos que en la práctica neutralizan la fuerza crítica y transformadora del pensamiento. Son instituciones corruptoras, las llama. Y frente a ellas propone esta idea casi utópica, o distópica según se mire, de filosofía salvaje. Independiente, libre, precaria quizás, pero viva. Figuras como Schopenhauer son valiosas porque encarnan, o al menos señalan, ese camino de independencia radical. La tarea, por tanto, no es tanto reformar lo existente, que lo ve casi imposible, sino crear un espacio, o simplemente no obstaculizar, para que puedan surgir estos pensadores salvajes, estos jueces implacables de la cultura, y faros del futuro, como los llama. Bien, pues si intentemos recoger un poco los hilos de todo esto, que ha sido intenso, hemos visto esa llamada potente de Nietzsche a ser intempestivos, a ir contracorriente, a desafiar nuestro propio tiempo. Hemos explorado su diagnóstico de la pereza espiritual como esa huida de nuestra propia unicidad, de la responsabilidad de ser. Hemos visto cómo Schopenhauer, con sus luces y sus sombras, con sus cicatrices, se convierte en un modelo de filósofo auténtico, alguien que vive lo que piensa aunque le cueste caro. Sí. Y finalmente, esa crítica implacable, feroz, a cómo las instituciones, la universidad y el Estado pueden acabar domesticando, ahogando el pensamiento libre. El mensaje central parece ser una apuesta radical por la autenticidad individual, por la valentía intelectual. Una advertencia muy seria contra la comodidad del conformismo, del rebaño. Sería una buena síntesis. Yo creo que sí, que lo resume muy bien. Es una defensa apasionada, casi desesperada a veces, de la vida examinada, del pensamiento que se atreve a cuestionar, a incomodar, frente a todas las inercias, todas las presiones sociales e institucionales que buscan, domesticarlo, homogenizarlo. Y esto nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Una pregunta para hoy. A ver.
Si Nietzsche desconfiaba tanto de las instituciones tradicionales, la universidad, el Estado, como hogar de la filosofía genuina, y abogaba por esa filosofía salvaje que crece al margen, ¿dónde encontraría hoy acómodo ese pensamiento? Ese pensamiento intempestivo. En nuestro mundo actual, saturado de información, de redes sociales, con nuevas formas de comunidad, pero también nuevas formas de control y de ruido, ¿cuáles serían hoy esos márgenes? Esas intemperies, donde podría crecer esa filosofía que no busca agradar, que desafía y que, como decía Emerson, lo pone todo en peligro. Uf, buena pregunta. Sin duda, es algo que da mucho que pensar.